Sí, ya acepté la solicitud. Mira, ahora yo te voy a invitar a ti. Ahora tú aceptas. Ahí. Hola. Ahora digo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias aquí esperando para hacer el live contigo. ¿Estás ¿Cómo te va? ¿Cómo ahí? estuvo el...? Sí, sí. Sí. Ya, dame un minuto que se me conectó el audífono y te escucho mejor con audífono. Te hablo Ya. inmediatamente. ¿Me Está escuchas ahí, voy a buscar los ahí? míos. Sí, Ya, voy a buscar los míos. Espera un poco. sí, claro. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahora sí, Diego. ¿Qué tal me Sí, escuchas? ahí sí. Bien, súper bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a dar el inicio a una nueva sesión de cavilación poética. Esta es la cuarta entrevista y la segunda del año 2025. Y en este momento me encuentro junto a Diego, quien aceptó amablemente la invitación para poder conversar sobre poesía. Así que antes que todo, Diego, te quiero dar las gracias por estar aquí compartiendo junto a mí en este espacio. Así que muy agradecido de tu disposición. Por el contrario, muchas gracias a ti por hacer este tipo de espacio, por realizarlo y por invitarme de alguna forma. Yo no esperé que esto podía pasar de esta forma, así que estoy muy contento. Qué bueno, Oye, Diego. Me alegro. antes Sí, que dime. todo te quiero pedir disculpas. Lo que pasa es que mi cámara está temblando porque por una cuestión médica tengo temblores. Entonces parece que estuviera temblando todo el tiempo. Ah, Pero ah, no es una cosa, no es una cosa discrecional, digamos. mm, bueno, muchas gracias por contarme, pero no hay ningún problema. Y para empezar, mira, yo generalmente hago esta pregunta y te la quiero hacer a ti, que creo que es interesante. ¿Qué es poesía, Diego? Eh, Esa es la pregunta más difícil que se le puede hacer a alguien. Porque no estoy seguro. Po- Tengo ciertas nociones de cosas como la vida o el sufrimiento, pero lo que es poesía propiamente, no estoy seguro. Y y esto lo digo no con humildad, porque no puedo decir soy humilde, dado que eso no sería humilde, sería un acto de soberbia, decir yo soy humilde y por lo tanto no puedo definir esto. Pero lo que ¿Mm? sí es que, y esto lo digo de una forma muy seria, muy, eh, ¿cómo decirlo? Sí, seria y responsable, no lo sé. Mm. No tengo una definición.
sé que hay cosas que están cerca de eso, sé que hay entes que están cerca del ente llamado poesía, si es que es un ente, probablemente es como una especie de ente que engloba a muchos, ya, pero no sé exactamente cómo deslindar aquello que podemos denominar poesía. Eso me parece muy difícil y no pienso, o sea, no tengo la valentía para aventurarme a definir eso. Me parece que sería pecar hasta de ingenuo, porque podría darse que lo que yo piense ahora que es poesía, en 30 segundos más, por decirlo de una forma eh, quizás ridícula, ya no sea lo mismo para mí. Entonces, establecer con detención cuáles son los deslindes de aquello que denominamos poesía me parece, además de difícil, me parece una cuestión que es muy, no sé si insegura, porque de esa forma pecaría de cobarde, sino que tiene que ver con la extrema dificultad. Me gu- Eso es lo que puedo responder. me gu- Discúlpame si te, si te, no, no, te no. parece... Me gusta mucho tu eh, respuesta. Diego, me están avisando que se me ve mal la cámara. Dame un par de segundos, por favor. Quieta, quieta y no más. claro, creo que tienes que limpiarla. Sí, se ve súper mal. Bueno, la limpié y vengo al tiro. Sí, claro. Quizás se rayó. Puede ser, porque no la acabo de limpiar y no, no, no puedo. Bueno, no funciona. Bueno, no importa. Lo importante es que se escuche la conversación y dicho esto, que lo que acabas de mencionar me ha parecido muy interesante porque... Dame un minuto, Sí, claro. ya sé. Ya. Bueno, se hizo lo que se pudo. Ya. Respecto a lo que hice, me parece muy honesto tu parte, así que me gustó mucho tu respuesta. Gracias. Mm. Y teniendo en cuenta esto, que yo creo que quizá va a ser igual de difícil la respuesta que me vas a dar, ¿qué es ser poeta entonces? Eso tampoco lo sé, pero creo que la aproximación, voy a decir algo un poco polémico y casi hasta militante. La aproximación quizás no es la de ser poeta, o no tiene que ser la de ser poeta. Yo aquí también he sido soberbio al decir que soy poeta, porque la verdad es que no sé si lo soy en la medida en que no sé si realmente alguien lo es, puesto que el que escribe poesía y se denomina poeta está cerca de esto que llamamos arte, artesanía. Ujú. Es decir, como, y esto lo conversaba con un amigo, se llama Octavio, decíamos que el poeta sabe que es poeta y por lo tanto se instala dentro del arte como una forma de diferenciarse del común de los mortales, por decirlo de alguna forma cliché. Pero la Ujú. artesanía tiene que ver con simplemente dejar una obra y mostrarla al mundo y ya está. Me gusta esa aproximación más que la de ser poeta. Estoy evadiendo la pregunta inicial y te pido disculpas por eso. Pero me gusta esa aproximación, o sea, decir, claro, soy poeta, pero un poeta artesano. Y eso sí lo puedo comprender. ¿Vale? Es decir, es aquel que se acerca a la poesía, y ya no sabemos bien qué es, porque es lo que hemos dicho desde un principio, pero podemos
identificar algunas cosas que son propias de la poesía. Entonces nos podemos acercar a eso eh, desde la perspectiva de alguien que hace, siendo el creador, pero no por el hecho de ser creador, sino que porque el objeto creado tiene un valor. En ese sentido, aquí voy a simplificarlo al máximo, poeta es el que escribe poesía. ¿Qué es la poesía? No tengo idea, pero el poeta es el que la escribe porque lo que hace en el fondo es un objeto de artesanía, como quien talla un madero para hacer una cuchara de palo y la vende en la feria. No digo que el poeta tenga que vender en la feria, pero lo que tiene que hacer es entregar su obra al mundo para que el mundo la tome o no, o puede ser ignorado incluso, pero de alguna forma lo que tiene que pasar es que eso tiene que estar disponible para todos. Considero que eso más o menos es aproximarse a lo que es ser poeta, o quizás a lo que debe ser un poeta. Pero por ahí va la cosa, no sé si me explico. Sí, yo te entiendo. Dijiste que tenía que ser para todos. ¿Te refieres a entender el lenguaje de lo escrito? No necesariamente, tiene que estar al alcance de todos en la medida en que todos puedan ir y tomarlo. Por ejemplo, y eso es lo que hacen los poetas, publican libros para que cualquiera los pueda adquirir y poder leer la poesía. Incluso hay poetas que lo difunden por internet de forma gratis o que los venden a un precio muy barato para que la gente pueda adquirirlo. Me refiero a cosas como esa, pero en el fondo es que cualquiera que tenga la inquietud de, de acercarse a la obra de alguien puede hacerlo. Por eso es que al final la poesía es una cuestión social y el poeta es un actor social en la medida en que te abre al mundo y muestra lo que hace. Imagínate si tú, por ejemplo, Bastián Martínez, escribieras todo el día en tu pieza y no lo mostraras a nadie. Eso puede que escribas sonetos maravillosos, pero eso no te haría poeta, porque no lo estarías mostrando a nadie, sería como una cuestión secreta. Y la gracia es que esto sea algo social, o sea, que se establezcan, se establece como un parámetro de lo que es el poeta el hecho de que se relacione con el mundo a través de la poesía, o de lo que escribe, Uh-huh. si es que lo que escribe es poesía. Teniendo en consideración todo esto que has dicho, ¿Sí? habría que hablar de la idea de poema entonces, ¿no? Supongo que sí. Porque convengamos algo, el escrito, para que sea poema, tiene que tener una serie de factores, ¿no? Aunque Sí, es complicado definirlo, pero es distinto escribir, por ejemplo, y que pasa mucho, en el sentido que yo te diga, mira, me siento mal porque me atropellaron, qué sé yo, poema. No es, eso no sería un poema, pero alguien puede decir que es un poema, claro, ¿no? Y quien lo escribe, por ejemplo, pero el poema tendría que tener una serie de factores técnicos para que sea como tal. No necesariamente tiene que ser un alejandrino en un soneto, pero tiene que tener claro. un lenguaje que pueda ser definido como un poema. ¿Puede ser? Sí, sí. eh, Ni siquiera o sea, por supuesto que no en términos de estructura interna, pero sí hay algo que siempre está presente que es tiene que ir con la imaginación. O sea, determinar una imagen a través del texto. Eh, Creo que es muy posible identificar un poema a través del uso de figuras literarias, aunque las figuras Uh-huh. literarias en sí mismas no son requisitos necesarios para establecer un poema. Tienen que funcionar de acuerdo a una ley. Hay un poema, a propósito de que es un poema, de, de Pablo de Roca, que se llama Ecuación o Canto de la Fórmula Estética. Uh-huh. Me parece que hay elementos que se señalan en ese texto que son
interesantes de observar para determinar lo que es un poema. Me explico. Por ejemplo, habla de una ley, de un, de un, de un hilo conductor o una cierta coherencia que se establece dentro de los significantes que se utilizan para construir el texto, que es propio de un poema. Eh, pero en cuestiones de forma, no lo sé, me parece que es muy variado. Sin embargo, coincido en ese aspecto a propósito de la, de la ley del poema. Los poemas tienen un sentido que se establece a propósito de las unidades de significado que están dentro del poema, partiendo de los monemas, digamos. Ya los monemas nos dicen algo, y los fonemas también, porque el poema eh, tiene una sonoridad muy que resulta bella para quien lo lee y lo escucha con el oído que está en la cabeza, pero no basta tan solo, o sea, es como una confluencia de muchos factores, como dices tú. Esto es Ya. parecido a lo que es poesía, o sea, pareciera que estamos frente a un poema cuando lo leemos, pero de ahí a determinar cuáles son los factores exclusivos de un poema, me parece muy complejo. Por ejemplo, no sé, si leemos un soneto del siglo de oro, sabemos que estamos Ujú. frente a un soneto del siglo de oro, Mm. pero leer un poema surrealista o un poema de Rodrigo Lira es totalmente diferente. Y sin embargo, en las dos situaciones sabemos que estamos dentro de un poema. Mm. Interesante que hayas puesto ejemplos, porque, por ejemplo, hablaste de algo surrealista, y en el caso de citar algunos autores, para más o menos entrar en la idea, si hablamos de la Mandrágora, por ejemplo, de ¿Ya? Teófilo Cid, de Raúl Arena, de Enrique Gómez, Jorge Cáceres, hay hay una influencia también simbolista, porque al leer el texto no es un lenguaje cotidiano. Partamos, Sí, no algo al estilo Nicanor Parra, que la diferencia ahí es que cuando tú lees Nicanor Parra, cualquiera puede entender más o menos lo que está diciendo. Pero en cambio, claro. si tú lees algo surrealista, hay un símbolo detrás. Y ese símbolo, generalmente, a la primera, uno queda como, no tiene algo, tienes que releerlo varias veces y vas más o menos entrando a una idea. Sí, Puede ser incluso algo onírico, ¿no? eso es una, eh, una noción que plantea Stefan Mallarmé, que dice Mallarmé. que donde hay símbolo hay poema y se refiere a la alusión de algo, ¿vale? Es decir, a intentar dejar entrever qué es lo que se está diciendo con, con, con algunos indicios, pero siempre el significado está oculto. Eso me parece interesante. Me gusta jugar con eso. Mm. Me gusta porque plantea una especie de desafío al que busca aventurarse en los poemas. Creo que eso es casi un juego. Me parece entretenido. Y la lectura, yo pienso que es entretenida. Leemos en primer término porque nos divierte, no sé si divierte, pero nos entretiene leer. Si no, no lo haríamos con tanta frecuencia, digamos. Y, y no sé si es un chiste, no creo que sea un chiste, aunque Nicanor Parra hace varios chistes, pero más que el chiste o la mofa o todo eso, me refiero a que hay una cierta captura. Hay, hay, el poema te cautiva de alguna forma. Y eso, a propósito de esconder el significado detrás de un símbolo, que puede ser la forma que adopta el significante, digamos, eh, me parece un buen indicio para determinar qué es un poema. O sea, cuando estamos en presencia de uno. Teniendo esto en consideración, Diego, ¿por qué poesía entonces para ti? ¿Por qué eliges la poesía? ¿Cómo llega la poesía a ti? Oh, eso es complicado. Yo leía cuando era adolescente, pero nunca me aventuré a escribir porque no pensaba que no, o sea, la escritura para mí tenía un sentido técnico. Yo cursé
estudios de alguna carrera que me exigía una escritura técnica en el sentido de que yo tenía que saber cómo referir cierta cosa con una exactitud milimétrica, digamos. Pero, pero, y quizás la poesía también es así, pero se puede jugar con la imaginación. Una vez que abandoné eso, me permití jugar con la imaginación y lo relacioné con mi experiencia vital. Creo que eso es otra cuestión que me interesa mencionar. No sé si se puede escribir si no hay una experiencia vital lo suficientemente rica como para impulsarte a escribir. Y eso no es que la experiencia vital sea eh, obje- objetable, digamos. O sea, se puede medir en términos objetivos, sino que depende del que hace la poesía, digamos, del que la escribe. Eh, por ejemplo, no sé, te caíste en bicicleta y eso te generó una cierta sensación y una emoción tan poderosa que te inspira a escribir. Pero, claro, lo que me pasó fue bastante fuerte y eso me movió. Y no pude parar desde ese momento. Pero, No, y creo que nunca voy a parar. pero cuando llega la poesía a tu vida y tú decides, digamos, aventurarte en eso, en la lectura, ¿cómo llega? ¿Cómo, por qué tú decides hacer eso? Porque tú sabes que no cualquier persona dice, ah, voy a leer poesía, ¿no? Tiene que haber un Claro. factor, alguna causa. ¿Cuál crees tú que podría ser? A- Además de la experiencia vital y a ver, eh, la psicología, creo que es el psicoanálisis freudiano, establece un mecanismo de defensa que se denomina racionalización, que tiene que ver con que el trauma que se sufre es tan intenso que la mente para poder protegerse lo que hace es que racionaliza todo lo que pasa, digamos, lo transforma a través del lenguaje, lo pone en palabras. Mm, Por eso pasa mucho que las personas que sufren ciertos tipos de trauma, cuando cuentan lo que les sucede, lo hacen con lenguaje figurativo y lo hacen, o sea, en términos simples, lo adornan mucho. Yo dije mm, que, a ver, estoy adornando esto, pero me gusta el hecho de que tengan la libertad y no es el poder, pero sí la facultad de poder construir mi propia visión de las cosas con un lenguaje que me sea propio. Yo creo ujú. que por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Que leí un libro que me movió mucho, que se llama Ciudadano, de Armando Rubio. Ujú. Sí, sí. Y todos los poemas de ese libro apuntan a lo mismo, que es la muerte. Ujú. Y específicamente, y cobra sentido a propósito de la historia vital de ese autor. Pero la forma en que está construido el poemario, que no lo construyó Armando, sino que lo construyó su padre Alberto. Armando lo escribió, pero la forma en que está organizado el poemario es de su padre. Y me parece que es muy, no, no diría revelador, pero sí inspirador. Yo entendí que después de leer eso, no hacer eso, nunca iba a poder hacer algo como eso, porque sucedió en otro contexto y en otras circunstancias, digamos. Pero quería vivir mi vida de esa forma. Mm. Quería, quería entender el mundo a propósito de esa forma de mirar el lenguaje y de relacionarse con él, porque no es solo mirarlo, es de ser partícipe de esa relación. Entonces, ahí entró. Después leí a su hijo, que es Rafael, y, Mm. y el sonido de los versos de Rafael Rubio me cautivaron. Es de una riqueza muy alta en términos de, de cómo suenan las palabras, los poemas. Y eso
me pareció suficiente para dedicarme a escribir yo como daba la impresión que obtuve. Al final uno hace las cosas porque se impresiona de alguna forma. No es como que diga, o al menos yo lo hago así, veo algo bonito, no es que quiera replicarlo, pero quiero acercarme a eso de una forma sofisticada y digamos, eh, no solo sofisticada, sino que detallista. Eso Mm. me parece que es lo más importante. Quizás puedes decir que soy un copión, pero me parece que es algo digno de copiar. No me gusta copiar, pero copiaría eso. Si pudiera copiar exactamente lo mismo, lo copiaría, porque es maravilloso. Mm. Entonces, el primer libro que tú leíste fue Ciudadano de Armando Rubio. O Y sea, después, ese fue el primer libro que me movió. ya, mm. Estamos Por favor, continúa. hablando Disculpa. más o menos, ¿cuántos años tenías tú en ese momento? Como 23 años. Ya. Era viejo ya. Era no viejo, pero generalmente los poetas parten a los 16 años, 17 años, digamos. Rambo escribió su poesía a los 17 años y el tipo era un experto manipulador de las palabras. Yo partí más viejo. Antes había leído algunas cosas. De hecho, mi primer libro de poesía fue El arte de pájaros de Pablo Neruda y lo recibí como regalo de mi padre a los 7 años. Y Mm. hay décimas dentro de ese libro que me sabía de memoria. No las podría decir en este momento porque ya las olvidé. Pero el libro está por ahí, en alguna estantería. Tiene una dedicatoria de él y todo. Esa fue mi primera aproximación a la literatura y a la poesía en específico. Porque recuerdo que todos los estudiantes de segundo básico teníamos que declamar un poema frente al curso y todos declamaban el mismo poema. Y mi papá me dijo, me movió a aventurarme más, a ir más allá. Eso creo que es algo importante dentro de la poesía. Igual. Uno no puede quedarse con lo que está haciendo siempre. Entonces lo leí y me impactó, pero no le tomé el peso hasta este momento que leí ese libro Ciudadano de Armando Rubio. De hecho, lo leo de vez en cuando y me sorprende lo que encuentro ahí porque siempre es diferente. Hay un poema que se llama Saludémonos Mm. y siempre que lo leo me impacta porque me lo está diciendo a mí, o si tú lo lees, te lo está diciendo a ti, y es una orden en el fondo, eh, o una invitación. Entonces, ese tipo de cosas son, o sea, sorprenderse en lo bonito, a pesar de que el significado en sí mismo no sea lo que clásicamente se entendería como bonito, sorprenderse en eso me parece suficiente como para moverse a escribir poesía. Dicho esto, Diego, ¿te parece a ti que la poesía puede ser elegida también por alguna causa de soledad? De soledad y también de no encontrar ese lenguaje en otro lugar que no sea en ese momento, que estamos hablando de una, para poder leer uno necesita silencio también y soledad. Entonces, ¿crees tú que también tiene alguna relación con eso? Creo que sí, eh, creo que sí, que es como una etapa, digamos, en primer lugar, primero hay que estar solo para escribir,
Esto lo digo, lo voy a decir en diferentes, o sea, me voy a referir a esto en diferentes eh, em, como significado. La palabra soledad en este sentido, o la expresión, la poesía debe partir en la soledad, me parece polisémica. Digámoslo desde lo concreto primero. Sí, hay que estar solo, hay que sentarse solo a escribir, hay que leer solo, y por el otro lado, ya desde lo más propio, hay que estar solo, hay que sentarse solo a escribir, y aquí uso la palabra solo desde una perspectiva de la soledad misma dentro de lo que es uno, la, la propia impresión de que uno está solo en el mundo, porque igual es un grito, o sea, en consideración a lo que hablé y lo que conversamos sobre, sobre esta, esta parte social de la poesía o esta, este aspecto de ser compartida, primero hay que estar solo para poder compartirlo frente al mundo. No se puede simplemente escribir acompañado, porque además no te faltaría nada y tu experiencia vital sería completa con otras personas, pero considero que sí hay que estar solo. Y no sé si eso significa un sufrimiento, pero sí hay una soledad que parece sufrimiento o que tiene que ver con el sufrimiento. Creo que por ahí se parte. Creo que más que la soledad provoque el sufrimiento, hay que sufrir primero y estar en soledad. Y desde ahí se puede escribir. Ujú. En ¿Cuáles eso lo relaciono con el son tus sufrimiento de alguna forma. cuáles son tus influencias en la actualidad o en este último tiempo en respecto a la lectura? He estado leyendo las obras completas, el proyecto de obras completas de Rodrigo Lira. Y también he Mm. estado leyendo La bandera de Chile, Gabriel Hernández. del Elvira Hernández. Sí, lo leí una vez rápido y luego lo volví a leer. Y creo que lo voy a volver a leer muchas veces. Pero el verso a la bandera de Chile no sabe que la usan de mordaza, me parece que es categórico. O sea, no hay otra forma de referirse a la circunstancia que implica ese verso de esa forma, sino de esa forma. Y también estoy leyendo de nuevo a Rafael Rubio. De hecho, mi poema favorito se llama eh, que suena como, este es mi poema favorito. Se llama eh, El arrepentimiento. Mm. Y cada vez que lo leo, logro esa identificación con el hablante lírico, ¿no? Me parece que para mí tiene un significado único y no dejo de referirme a ese poema. Eh, es muy bueno. No sé si lo has leído. Sí, sí. Mira, yo de Rafael Rubio tengo La Luz Rabiosa. De hecho, el año pasado yo fui a una lectura de él. Y luego ¿Ya? hablé un ratito con él y todo. Y sí, he leído algo de Rafael Rubio. No, no me gusta tanto como tú, pero hay algunas cosas que sí rescato. Sí. Es que yo creo que me dejo llevar por lo bonito. Eso es lo que más me... Y hay que ser, no lo digo de forma simple, ojo, cuando digo me dejo llevar por lo bonito, tiene que ver con que, por esto mismo que te decía del sufrimiento, no sé si viste el texto que te envié que se llamaba Las luces del suplicio. No, no Ahí, estoy. Sí, sí, sigue nomás, por favor. bueno, a lo que voy es que tengo la impresión, y esto tiene que ver con una muy mala lectura o con una muy mala, con un pseudo psicoanálisis, ¿ya? De que el trauma, de alguna forma,
condiciona tu manera de escribir, pero no en el sentido de que escribo el trauma, sino que los significantes utilizados para escribir están al azar, tienen que ver con tus circunstancias. Por ejemplo, podrías, por ejemplo, usar la palabra rojo, azul y verde, pero ¿Ya? tal vez yo utilizaría rojo, azul y amarillo, sin querer. Ese, esa distinción tiene que ver con toda tu experiencia vital. Entonces, ¿qué sucede? Que no es casual que las cosas que te gustan por una serie de cosas. Aquí no estamos hablando de nada nuevo. No es casual que una serie, o sea, que las cosas que te gusten leer te llamen la atención o tú te puedes identificar con lo que dice el hablante lírico en ese sentido por las cosas que has vivido. De esa forma, creo que todos los que leemos poesía nos dejamos llevar en primer lugar por lo bonito, por lo que nos mueve, por lo que nos conmueve, lo que nos produce que se nos paren los pelos, digamos. Eso me parece que es un indicativo de que lo que estamos leyendo es lo que tenemos que leer. Si no te pasa eso, o lo mismo con las canciones, con la música. Por ejemplo, hay una canción que fue la primera que escuché y que aprendí a tocar en guitarra que se llama Luchín, de Víctor Jara. Y recuerdo que cuando yo la cantaba se me paraban los pelos. Y una vez se la canté a mi hermana, esto es un ejemplo muy eh, al azar, se puso a llorar. Creo que ese tipo de impresión que te saca de tu mente, que te saca de tu irresoluble divagación, porque parece de tu rumiación mental, porque parece que todos estamos rumiando todo el tiempo, o al menos eso es lo que yo creo, porque yo estoy rumiando todo el tiempo. Me imagino que tú también, porque siempre estás pensando en palabras, siempre estás pensando y palabras, pensamientos. Entonces, aquello que te conecta con tu cuerpo, sacándote de tus pensamientos y dejándote pasmado, digámoslo de otra forma, estúpido o estupefacto frente a un color o frente a una imagen, llamémoslo así, una imagen, me parece que eso es lo valioso. Acá voy a decir algo muy interesante que es como el sobrepensar. Pareciera ser que el pensamiento nos piensa a nosotros, ¿no? Sí, Y cuando leemos algo que, como dices tú, que nos conmueve, que generalmente se entiende la poesía más conmovedora como un modernismo como el de Rubén Darío, como algo parecido como de Diego W. Urrutia, pareciera ser que eso es como una poesía de imagen, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un Gustavo Osorio o de un Luis Omar Cáceres, que se nota que hay otro tipo de sustancia y hay sustancias metafísicas, ¿cierto? Oníricas, entonces, un poquito surrealismo también. Entonces, me parece que con lo que tú has dicho, es una forma de cavar en lo más hondo del ser, ¿no? sí. Entonces, los pensamientos, como tú dices, y me parece que tú también eh, conoces algo también de Freud, de Jung, de ese tipo de escritores, ¿no? Al menos me da esa impresión por cómo te expresas, y debo decir que me gusta mucho cómo te expresas, porque estás cavando como decían de Gustavo Osorio, él abrazaba la bella desgracia, y para entrar en esos mares, uno necesita interiorizarse en lo que tú estás hablando. Hablaste del trauma también. Y eso también me parece muy valioso. Y teniendo esto en consideración, todo lo que me has dicho, yo te quiero hacer otra pregunta más. Mira, lo que ha pasado con Pablo Neruda, por ejemplo, que se dice no lo lean, porque es un violador, por lo que pasó en la novela Confieso que he vivido, ¿cierto? ¿A ti qué te parece el poeta teniendo todo esto en consideración sobre esa profundidad de su espíritu, si se quiere? El poeta tiene un rol moral, es decir, el poeta puede ser amoral o, o para ti eso no tiene
mayor importancia? Eh, qué complicado. Creo que, a ver cómo decirlo. No sé si es que pareciera que el poeta sí tiene una relación intrínseca con quien escribe, pero pareciera que el poeta es una traducción de quien escribe. Va a decir, Neftalí Reyes hizo esas cosas, pero Pablo Neruda es Neftalí Reyes, pero a la vez no lo es. Por lo tanto, podemos leer a Pablo Neruda sin necesariamente mirar lo que hizo Neftalí Reyes, aun cuando aquellas cosas que hizo estén reflejadas en su literatura. Por ejemplo, Zurita dice que abandona a sus hijos, dice, y los abandoné y los deja tirados. Eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el mismo Rambo, cosas que son tan simples como decir que orina ebrio en su poema Oración de la Tarde, que es una cuestión muy chica, no es comparable ahora a violación ni nada de eso, pero pareciera ser que el que escribe es uno, pero el que nos muestra qué es lo que está escrito es otro. Entonces podemos leer cualquier cosa que queramos al final. No tenemos que, que guiarnos por... No sé si es que el poeta puede ser amoral o que tiene un rol moral, pero sí lo que podemos hacer es tomar lo que queramos de donde queramos y nutrirnos de eso. Yo, por ejemplo, mañana podría matar a un amigo, pero si mi Ujú. poesía te gusta, podrías leerle y recoger lo que quieras de eso. Eso no significa que estés de acuerdo con que yo maté a mi amigo. Incluso si escribo un poema que dice, así voy a matar a mi amigo, y describo todo el acto de asesinato y todo eso. Creo que, creo que eso es lo que me parece rescatable. O sea, esto es como el cliché, ¿no? Como el lugar común. Hay que separar la obra del artista. Yo creo que sí. Tengo dos cosas, Pina. De partida, a mí me parece complicado separar la obra del autor. También he conversado esto en otra entrevista, porque finalmente lo que escribe uno también es parte de él. Y por otro Sí. lado, si te fijas, cuando se escuchan canciones como de reggaetón o cumbia, la mayoría de la población no se pregunta qué cosas hacen esas personas en su vida privada, pero cuando se enteran que si hacen cosas que no le parecen apropiadas, dicen, no importa, la vacilo igual. Pero, ¿qué pasa cuando hay un juicio a Pablo Neruda sin siquiera gente que ni siquiera lo lee, ni conoce nada sobre eso, lo insulta a destajo, porque no lo conoce? Incluso hay Ajá. personas que hacen pancartas de Pablo Neruda sin saber quién es. Ahora, lo de la violación tampoco está confirmado. Yo te doy este ejemplo porque me parece que son apropiaciones de morales también. Porque no hay ningún problema en bailar reggaetón, pero insultemos la obra de alguien que yo no conozco en absoluto. Porque es más fácil, Claro. O sea, tú ¿no? dices que tiene que ver, primero hay que averiguar y luego hacer Mira, un yo, por juicio. ejemplo, lo que, por supuesto, porque, por ejemplo, mira, hay un escritor que se llama Hugo Montes. ¿Ya? Hugo Montes violó a casi 30, como 30 personas. Yo, desde ahí, yo no quiero leer Hugo Montes, ¿me entendí? No me dan ganas de leerlo. Porque a mí me parece que hay poetas que son bufones. ¿Me entiendes tú? Entonces, Ujú. si yo intento ser, entre comillas, dentro de la incoherencia humana que tenemos, de buscar una cosa moral, y primero tengo yo que decir, a ver, yo leo literatura primero que todo, desde ahí yo puedo decir, ah, sí, esto sí, por esto y por esto otro, pero no hacer discurso de odio contra alguien que no sé quién es. Y eso pasa bastante. Y te doy otro caso, por ejemplo, el de Guerra Mistral, que tú sabes que muy poco se lee y se habla más de un personaje que está completamente alterado. Pero ¿qué pasa con Sí. la obra? Yo he hablado con
mujeres feministas que hablan de feminismo y hablan de Guerra Mistral. ¿Qué cosas leo de Guerra Mistral? Nada. No saben ni qué es el Desolación, ni el Tala, ni el poema de Chile, no han leído nada. Pero se habla desde el punto de vista personaje, de un personaje que está alterado. Porque si tú lees los ensayos de ella, te das cuenta que era católica, conservadora, y no tiene nada que ver con esa figura que se la adjudica. Yo creo que ese último caso, el de Gabriela Mistral, tiene que ver con que es un rico material para escribir ensayos y mucha gente lo utiliza para sacar libros. Por ejemplo, he hablado hay un poeta de acá de La Serena que es un caballero mayor y me ha dicho, no voy a decir quién es porque no tiene sentido, pero la cosa es que él me ha dicho que piensa que nunca nadie va a entender a Mistral como los poetas mismos, Ujú. porque son ellos los que averiguan y los que observan la poesía. Yo he leído el Tala, el libro Tala, eh, y me parece un libro muy interesante, sobre todo el poema El Muro, porque plantea como una angustia terrible de una forma que no parece angustiosa, de una manera que no sea angustiosa, pero esa angustia es como si es como si la estuviese viviendo, o sea, como si uno la pudiese vivir de uno mismo. Eh, creo que intentar siempre vender una especie de política o intentar instalar un discurso a través de la figura que que se distorsiona, como dices tú, me parece que es un poco feo y más que feo es casi como cobarde, ¿ya? O sea, es como, es, es que es como si como si esas personas no tuviesen un, un- alguien a quien seguir, entonces se valen de otras imágenes para poder, como la Iglesia Católica, que vamos a Mm. mostrar a Cristo crucificado en todos lados para que la gente sienta culpa y nos den su apoyo, nos den su limosna. No sé, una cosa así, creo que por ahí va. ¿La poesía es imprescindible para ti? Sí. No me imagino haciendo eso, otra cosa, o sea, tengo mucho, en mi vida en general, y esto lo digo de una forma muy concreta, tengo proyectos, pero no me imagino, podría abandonarlos, pero creo que este no. Creo que intentar incursionar en esto no lo podría dejar de lado. U- Una vez conversé con un amigo y me decía, ¿crees que si te privaran de la capacidad de leer y escribir, podrías seguir vivo? Y yo le dije, probablemente me pegaría un tiro o me ahorcaría en el árbol del patio, porque así de potente es la impresión que me causó esto. O sea, no consigo otra forma de hacerlo, de verlo ni de hacerlo. Así de importante es. Por ejemplo, cuando tú lees y escribes, ¿tienes algún tipo de metodología? Es decir, dices, ya, hoy día voy a leer tal cosa, tanto tiempo, voy a escribir, hoy día voy a escribir, hoy día no, o todos los días escribo. ¿Cómo lo planteas tú o algo espontáneo? Sí, espontáneo. Al principio escribía todos los días, porque quería desarrollar una técnica y leía todos los días, pero después comprendí que mi concentración y mi estado de la mente no me permitía hacer eso, o sea, yo no podía sentarme a leer 4 horas, porque no me da. Entonces, ¿qué podía hacer? Leer hasta que ya me cansara. Claro que hay veces que leo 20 minutos y me canso, o hay veces que puedo estar esas 4 horas, o 1 hora.
pero con el tiempo eso se ha reducido. No entiendo por qué. Creo que tiene que ver con los fármacos que me prescribieron. Pero a pesar de todo eso, creo que es cuando siento la necesidad de hacerlo, lo hago. O Me sea, parece un poco más auténtico. tú sigues como una especie de tratamiento, por lo que me dices, de fármacos. Sí, sí. Mm. eh, Tomo algunos fármacos que me hacen temblar un poco, pero son fármacos de psiquiatría, pero me ayudan bastante, entonces no los puedo dejar de tomar. Así que creo que eso es parte de los textos también, las experiencias que tienen que ver con la psiquiatría y todo eso. De hecho, creo que por eso me he acercado a la terapia y a las posturas de la psicología en general. Pero, y a eso me refería con la experiencia vital, o sea, uno no es ajeno a eso. Quizás estoy de acuerdo con lo que dijiste a propósito de que es difícil separar al autor de la obra, a propósito de esto, porque, porque hace sentido en mi caso personal, y por lo tanto me retracto de lo que dije. Mm, mm. Creo que es bueno conversar estas cosas de esta forma, porque uno se da cuenta de las contradicciones que tiene en el mate. Así que eh, quizás no en el corazón, pero sí en el mate. Entonces, es muy bueno este ejercicio. Por supuesto, por eso una de las intenciones de hacer esto es lo mismo que dices tú, es la conversación. Porque si te fijas, la conversación habitual generalmente son monólogos interrumpiéndose. Claro, No hay pausas, ¿no? No hay un, claro. no nos estamos escuchando, como dices tú, que hablaste del corazón, que incluso para algunos poetas es algo cursi, pero escucharse con el corazón es oírse con los ojos también. Entonces, Sí, me refiero a que es un acto de sinceridad y un acto también sin, de respeto, ¿no? sí, sin Entonces, duda. oye, No, pues, y teniendo esto en consideración, Diego, tú, por qué, digamos, te sientes más inclinado en la lectura por poetas chilenos, franceses, alguna época en particular, o simplemente tú cuando tomas el texto es donde ahí, de alguna manera, te deslumbras? sí, es eso. Voy mirando cosas y me parecen bonitas y luego veo otras cosas que se relacionan con esas y las sigo viendo. No tengo un método de estudio, por decirlo. Y en eso quizás estoy equivocado. Pero no, por ejemplo, he visto que hay personas que se leen todas las generaciones de los poetas chilenos, de los escritores chilenos. Y me parece que es súper válido y correcto. Pero yo no lo he hecho. Eh, no he leído a todos los poetas chilenos. Tengo un libro, una antología de Roque Esteban Escarpa con, no recuerdo con quién, pero es una antología que está en un libro, es un libro súper chico, como de 300 páginas. Y he leído poetas chilenos, también he leído a Carlos Pessoa Vélez, pues. Me parece que su vertiente política es muy interesante, porque en general no me gusta mucho la política inmiscuida con la poesía, pero a él se lo perdono. De hecho, se lo celebro. Y a Pablo de Roca también. ¿Y Creo que sí, dónde tú me es dijiste? lo que dices. Sí, 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 no, compadre. No, no, continúa, por favor. ¿Dónde estás tú en La Serena? ¿Cómo encontrar libros de poesía es más complicado, es sencillo? A qué precio están más o menos? Hay algunas librerías, por ejemplo, hay una librería que se llama Macondo, que queda en La Recoba, que es un mercado eh, como, digamos, patrimonial, pero está súper mal cuidado, está súper a mal traer. También se puede encontrar en las ferias y en la
plaza de armas hay un caballero que se coloca su puesto y vende libros a 5 lucas. Ya esas 5 luquitas, muchas veces he querido comprar cajetillas de cigarros y he preferido comprar un libro por 5 luquitas porque me va a durar mucho tiempo y lo voy a disfrutar mucho más que los cigarros. Y, y hay veces que tiene libros buenos. Por ejemplo, una vez le compré La Rubaiyat de Omar Khayyam y era de editorial Visor y valía 5 luquitas. Y al lado estaba así como un libro como de autoayuda. Entonces, hay que buscar y intentar, o sea, darse el tiempo de buscar. También se hacen ferias de anticuarios y de libros en otra plaza que está cerca de la Plaza de Armas y así, pero son ferias. No es como que las librerías importantes traigan muchos libros porque son libros caros. Por ejemplo, leer, no sé, por ejemplo, digamos un libro que es muy común, Los Detectives Salvajes. Mm, Comprar ese libro sale como 20 lucas, 25 lucas. Eso es sí. muy caro, es muy caro. Mejor piratearlo. O, por ejemplo, no sé, libros así. El mismo poema de Chile, una vez me lo ofrecieron a 30 lucas. Yo dije, ¿están locos? ¿Cómo voy a pagar eso? Pero hay un señor, es un amigo mío, no es un señor, yo digo señor, pero él vende libros que hace él, toma libros que tienen derechos de autor liberados, por decirlo de una forma, porque los autores murieron hace mucho tiempo, y él los edita y los construye artesanalmente. Y Mm. le he comprado libros a él, y son muy buenos. Y hay otros que los piratean, y también le he comprado libros a ellos. Oye, y para cerrar, te voy a hacer una pregunta, ya que hemos hablado de varias cosas que están relacionadas también con la parte psíquica, ¿no? Claro, Y mira, yo he extrañado este tipo de conversaciones, no se me ha dado mucho en la poesía. De hecho, muy poca gente me ha hablado así como tú. Así que eso te lo agradezco. La poesía, en ese sentido, podría ser algo terapéutico. yo pensaba que sí, pero creo que no. No necesariamente. Puede resultar como eso, pero también te puede ayudar a darte cuenta de que estás en el abismo y seguir Mm. cayendo en el abismo. No es que la poesía nos va a salvar, pero puede ser un diagnóstico de que estamos cayendo al abismo o que no. ¿Y para qué estamos con cuentos? A veces es rico caer en el abismo. Perdón, no te escuché lo último. A veces es rico caer en el abismo. A veces se siente bien estar mal. Y por ejemplo, recuerdo que hace poco tiempo estuve muy mal y me hospitalizaron en el hospital de Coquimbo. Y recuerdo haber estado leyendo a Fernando Pessoa, el poema más famoso, el de la tabaquería, Ujú. y ponerme a llorar a gritos, mientras mi pareja me miraba y me decía, digo, ¿qué te pasa? Y yo le decía, pero es que escucha esto, y se lo leía y lloraba. Ese tipo de experiencias son las que realmente son valiosas. Y con esto quiero volver a lo que habíamos conversado, de lo que me preguntaste, si tenía que ver con una cuestión metódica o con la intuición y la impresión más que la intuición. Yo creo que tiene que ver con la impresión. O sea, podemos estudiar poesía y eso está muy bien, pero personalmente creo que la impresión de que te haga llorar a gritos un poema, o sea, nunca se te va a olvidar el verso con el que te reventaste llorando, con el que te desangraste, ¿te das cuenta? Eso Eso es imposible de explicar, es indescriptible. Descender a los infiernos y parece ser que el verbo tiene un poder, pero brutal, ¿no? Sí, es una cosa inexplicable. Es como, es místico, Mm. esa cosa de tocar a Dios y quemarse.
Ujú, de contemplar a Dios, intentar tocarlo, y nunca se puede, pero parece que porque si lo tocáramos arderíamos y nos pulverizaríamos al instante, pero estar mirando eso y la contraposición de Dios, ese abismo, el Seol que le llama el libro de Isaías, ese hoyo negro que nos absorbe, eso también es místico, o antimístico, si quiere llamarlo de una forma. Y eso es una experiencia que te mueve a escribir, y te mueve a leer, y te mueve a conversar de estas cosas, y a tratar de contárselo a todos tus amigos y a tu pareja, aunque no les interese tanto, pero igual hay que decirlo, porque de nuevo, eh, esa rumiación constante, esa imposibilidad de dejar de pensar, esa imposibilidad de dejar de pensar y por lo tanto de hablar, eh, te llama a hacer algo con eso. ujú. Es así, o sea, fíjate, yo he hablado todo el rato y siento que podría hablar contigo por mucho tiempo más, pero no sé, ¿qué piensas tú? O sea, yo he hablado mucho, sé que hemos tomado entrevista, pero igual quiero saber tu pensamiento. Sí, mira, a mí lo que me interesa mucho es que cuando yo entrevisto, que como tú estás haciendo, que se exprese la persona, así que esa es la idea. Y dentro de ahí yo voy tratando de no interferir mucho, pero lo que dices tú, yo comparto muchas cosas de lo que tú me acabas de mencionar y como te dije anteriormente, esta es una de las pocas veces que un poeta me ha hablado así, ¿me entiendes? Porque tú me hablaste de trauma, tú me estás hablando del sobrepensamiento, si se quiere incluso delirios, ¿no? Que yo también acepto que los he tenido en muchas ocasiones, unos delirios mentales que se empiezan a unir hilos, ¿cierto? Claro, Y yo siento que la poesía sí hace una salvación, hace una salvación, yo, a diferencia tuya, o más bien muy similar a ti, yo también llegué a la lectura siendo más mayor, no, jovencito no. Yo vengo de la antítesis de la lectura, yo vengo de la parte física, ¿me entiendes? Entonces es algo que, que en el fondo es una antítesis de la lectura. Es muy difícil ver a alguien que se dedica a lo físico, que se dedica a este tipo de temática. Generalmente yo nunca lo he visto, ¿me entendí? Entonces la poesía llegó un momento en mi vida en donde la reflexión empezó a apoderarse de mí. No solamente la poesía, llegaron otras cosas. Primero textos que tienen como el Tao Te Ching, ¿cierto? De Lao Tse, el Bhagavad Gita, ese tipo de cosas. Entonces desde ahí se desprende la poesía. Pero me parece que la poesía es un lenguaje tan íntimo que es lo que no podemos expresar de forma cotidiana. Porque primero, a nadie le importa. Y segundo, sí, es para verdad. que se, porque segundo, para que se dé esto, tenemos que estar interesados desde la misma, del mismo escalón. ¿Me entiendes tú? Porque hay otros que, como tú dices, te van a hablar desde la poesía en un aspecto completamente académico. Pero académico Sí. y esto, incluso yo he hablado con personas que me dicen, no, poesía sin emoción, ¿cierto? No, la poesía no puede tener emoción. Entonces yo digo, pero que cómo eso no es posible. Yo no creo que eso sea posible, o sea, no creo que alguien se acerque al arte de forma tan racional. ¿Me entiendes tú? Porque si algo tan racional, yo no creo que le interese leer un surrealista, por ejemplo. Yo creo que sería algo incluso como medio enfermizo para una persona que se dice racional, aunque yo no creo que hayan personas racionales. Pero me ha gustado mucho lo que tú has expresado. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de una forma muy sincera. Esa es la desnudez del alma. Y por eso me gusta mucho lo que has dicho. Y eso creo que es esencial en un poeta. Así que gracias por eso, Diego. No, gracias a ti. Y lo último que te quería preguntar respecto a tus publicaciones, cuéntanos un poco de eso. Ya, mira, no he hecho ninguna,
una publicación oficial. ¿Te acuerdas que te mencioné a este señor que hacía libros artesanalmente? Ajá, sí. Yo, él editó un poemario que yo hice que se llamaba 25, cuando tenía 25 años, porque Mm, escribí un poema que se llama 25 y lo vendía a la universidad, lo vendía, no sé, a 3 lucas, ya. 3.000 pesos, y que yo lo distribuía en una feria que se hacía en la universidad, me ponía en un puesto y vendía mi libro. Y como que casi lo promocionaba como estos vendedores así que te asaltan. Oye, mira, abre este libro. Y la gente se asustaba, así como, ¿qué me estáis ofreciendo? Y lo abrían y me decían, oh, qué lindo, quiero comprarlo. Y lo compraban. Y eso para mí era suficiente porque yo no ganaba nada, lo vendía al costo, pero era suficiente como para distribuir los poemas y que la gente los pudiera leer. Después, no sé, iba caminando por los pasillos o por el parque y un compañero va y me dice, oye, leí tu libro, me pareció tal y tal cosa, o no estoy de acuerdo con esto, o creo esto. Yo creo que eso es lo más rescatable. Y ahora estoy imprimiendo una publicación como una especie de plaquette para venderla igual a bajo costo y distribuir los poemas. Lo que más me interesa no es ganar dinero, ni hacerme famoso, ni ser reconocido, sino que generar un diálogo. Me Ujú. interesa que la gente se acerque y a las personas que les conmueva lo que escribí, que me lo digan plan- para plantear una conversación. O sea, es como, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que pienso de tu texto. O por ejemplo, no me gustó, creo que deberías cambiarlo. Y así creo que al final el sentido de comunidad que se genera desde una perspectiva personal, que partió en la soledad, que partió en el silencio, eso hacerlo darle un valor a propósito de la comunidad en la que uno se relaciona, con la que uno se relaciona o en la que uno se mueve, eso me parece que es valioso. ¿Quiero publicar un libro? Sí, eso es cierto. Estoy configurando uno, estoy escribiendo uno. He escrito como 10 libros, pero no he publicado ninguno porque ninguno me parece suficiente. Y le he hecho cambios, lo he borrado. Al final leo los poemas y digo, no, esto no lo puedo publicar. Mandé uno a un concurso en Perú y no sé si voy a ganar, pero lo hice por el ejercicio nomás. Yo ahora estoy escribiendo uno que podría ser interesante. Tiene que ver con canciones de artistas americanos que se citan como epígrafes en cada uno de los poemas. Y luego de eso, o sea, se sacan de contexto. Por ejemplo, mira, voy a revelar un secreto, ¿ya? Ya. Hay parte con el epígrafe de la canción de Virus que se llama, que es de Federico Moure, que se llama Sin disfraz. Entonces la canción parte diciendo, a veces voy donde reina el mal, es mi lugar, llevo sin disfraz. Ya, ese llevo sin disfraz, o sea, en perfecta desnudez, lo relacioné con la internación en un hospital, en una unidad psiquiátrica de un hospital. Entonces es como, o sea, la canción no se trata de eso. La canción originalmente trata sobre cómo vive un hombre su homosexualidad en un contexto de, realmente, no sé, no recuerdo si en ese momento Argentina estaba en una dictadura militar, pero en una sociedad conservadora. Y, y yo lo tomé y lo relacioné con el hospital psiquiátrico. Entonces, cosas como de ese estilo es la que intento construir en el libro. Me parece que, o sea, lo hago así porque me gusta la música y porque es súper entretenido. Pero siento que puedo hablar desde lo que me gusta más y siento que puedo hablar desde lo que me gusta mejor y puedo decir algo que, de nuevo, tiene que ver con la experiencia vital. Interesante. Bien.
vamos a finalizar la entrevista de hoy, pero antes de eso yo te quiero agradecer por tu honestidad, por tu disposición y por tu amabilidad para contarnos toda tu relación con la poesía, que finalmente difícilmente se va a separar, como dices tú, de la experiencia vital. Así que muchas gracias, Diego. No, gracias a ti por la entrevista. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Tú también, Diego. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo. Chao.